Aquí están las noticias de Directo América en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Una feliz mañana para la gente que se conecta con nosotros a esta hora. Vamos a los titulares. Irán anunció el fin de sus operaciones militares contra Israel, pero advirtió que ataques mayores llegarán si Israel continúa su ofensiva en Líbano. Previamente, Donald Trump dijo que las partes deben detener sus bombardeos de inmediato. Esto después de que Benjamin Netanyahu respondió con misiles a los lanzamientos de Teherán. 93% de las votaciones escrutadas en Perú. Y como se esperaba, se mantiene un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La política de derecha, con el 50,1% de los votos, aventaja por menos de 30.000 votos a su rival de izquierda, que mantiene 49,9% de apoyos. La victoria será voto a voto. Y el Papa León XIV pronunció este lunes un inédito discurso ante el Congreso de los Diputados de España. El pontífice abogó por una respuesta internacional al desafío que representa la migración y sostuvo que las armas no pueden edificar una paz duradera. Estas son las noticias de France 24 y abrimos en Medio Oriente. Teherán anunció el fin de sus ataques contra objetivos israelíes, mientras que la parte israelí dijo que también suspendería su ofensiva contra la República Islámica, pero no contra suelo libanés. Esto después de varias horas de intercambios entre Irán e Israel y mensajes del presidente estadounidense Donald Trump exigiendo que cesen inmediatamente los ataques. La actualización con Hugo Caro Jiménez. Un posible cese de hostilidades a la vista en Medio Oriente. Tras el recrudecimiento de los ataques entre Irán e Israel el domingo y este lunes, hay señales de una desescalada. La República Islámica anunció el fin de sus ataques contra Israel, según sus fuerzas armadas, aunque especificó que los reanudaría si el ejército israelí continuaba atacando Líbano. Según Teherán, Washington es el responsable de la escalada militar. Estados Unidos tiene la responsabilidad directa en cualquier acción que el régimen sionista lleve a cabo en relación con la violación de la paz y la seguridad regionales contra Irán. Minutos antes, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que ambas partes debían cesar inmediatamente sus enfrentamientos y añadió que estarían buscando un alto el fuego inmediato. Ambas partes, Israel e Irán, buscan alcanzar un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz siguen en curso, salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino. El bloqueo se mantendrá en vigor con plena vigencia y efecto hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Las cosas deberían avanzar rápidamente. Por su parte, Israel dijo que detendría sus ofensivas contra objetivos iraníes, de acuerdo a una declaración recogida por el medio israelí Canal 12, que citó a un alto funcionario. Sin embargo, matizó en que el fuego continuaría sobre Líbano. Esto cuando la oleada de misiles iraníes fueron lanzados en respuesta a los bombardeos de Israel contra los suburbios de Beirut el domingo. Una de las condiciones de la República Islámica para un alto el fuego es que el ejército de Israel deje de bombardear suelo libanés. Una línea roja ante la que la parte israelí, de momento, parece no ceder. Como decíamos, los ataques de Irán contra Israel fueron en respuesta a los bombardeos israelíes contra la capital libanesa. Nuestra corresponsal en Beirut, Tel Bonet, nos habló del cambio de conducta de Irán, que esta vez decidió salir en defensa de sus aliados libaneses. Pues la verdad es que esto ha sido un cambio de estrategia por parte de Irán, que desde que se estableció la República Islámica en 1979 siempre ha utilizado a esos proxies, a esas milicias armadas no estatales que son pues de la misma ideología, que son también chiíes, pues estamos hablando de Hezbollah, de los hutíes, de también pues las otras milicias chiíes que hay en Irak, y por primera vez, sobre todo para salvaguardar los intereses iraníes, pero es la primera vez que ha reaccionado de la otra manera, porque hemos visto hasta ahora desde el 7 de octubre, ¿no?, cuando empezó la guerra entre Israel y Gaza y después la guerra aquí en el Líbano, siempre Irán pues ha esperado que sean
los otros los que hagan, en cierta manera, pues los que estén velando por los intereses iraníes. Esto también lo vimos incluso en la guerra del año pasado y justo cuando empezó a finales, ¿no?, de febrero, principios de marzo, pues esa guerra entre Irán y Estados Unidos, también Hezbollah fue el primero que atacó los intereses, en este caso israelíes, en cierta manera para apoyar a Irán después de la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Esto significa, pues por un lado, ¿no?, que Irán en cierta manera está presionando todavía más porque evidentemente pues el alto el fuego o digamos las conversaciones que están habiendo para ese entendimiento entre Estados Unidos y Irán pues sigue, ¿no?, en cierta manera pues sin que llegue pues a ningún puerto, porque se está hablando de que están cerca las negociaciones que se van a llevar a cabo, etcétera, etcétera, pero vemos que hasta el momento siguen siendo, pues están totalmente paralizadas, y esto también fue un punto de presión, en cierta manera, de Irán para decir que lo que ellos dicen, esas líneas rojas que están marcando, son líneas rojas verdaderas, y en cierta manera cuando ellos han dicho que si Israel atacara el sur de la capital libanesa, ellos actuarían. Esto es lo que demostraron, porque quieren dejar claro, quieren marcar que ellos también siguen jugando con la fuerza. Vamos ahora con noticias de América Latina, porque una vez más la incertidumbre marca las elecciones de Perú. Terminada la segunda vuelta y con más del 93% de papeletas contadas, la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es de menos de 30.000 votos. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos habló de la polarización. Lo que ocurre es que acá Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un perfecto empate técnico. Ambos andan muy pegados y están peleando voto a voto el primer lugar. Las principales encuestadoras de este país ya le han dado la victoria a Roberto Sánchez, pero todavía continúa el conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que va a tornarse lento, ya lo han advertido, y esto está sucediendo cuando todavía falta arribar un lote de votos que proviene del exterior y así como de diversas regiones del Perú. Esto va a ser sumado a este conteo oficial. La separación de votos está rondando, tal como usted lo ha señalado, de 65.000, y la diferencia se va a ir acortando, han advertido algunos analistas, porque es una tendencia que va a revertirse y finalmente pueda seguir reflejando lo que han venido diciendo las encuestadoras. Los peruanos amanecieron sin conocer quién será la próxima presidenta o el próximo presidente que gobierne este país. Todos esperan que sea 5 años. La incertidumbre los envuelve porque el conteo se va a volver un poco lento, va a demorar todavía que la Oficina Nacional de Procesos Electorales comience a ver las actas que entran en revisión, que son tratadas por jurados electorales especiales. Esta proyección se está señalando que va a mantener todavía en suspenso por algunos días más. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ya lo ha dejado claro, que van a demorar alrededor de 30 días en conocerse los resultados al 100% de esta segunda vuelta electoral en Perú. Más noticias. El partido gobernante Contrato Civil de Armenia obtuvo poco menos de la mitad de votos en unas elecciones parlamentarias consideradas como una prueba de la gestión de Nikol Pashinyan, evaluado por su acuerdo de paz con Azerbaiyán y por su acercamiento a Occidente a expensas de una creciente presión rusa. El partido en el poder obtuvo el 49,8% de los votos, una cifra inferior al 54% de las elecciones de 2021. Y la oposición prorrusa se llevó en conjunto 37% de apoyos. Los detalles con nuestra corresponsal en Ereván, Beatriz Arslanian. Armenia celebró sus elecciones parlamentarias consideradas por muchos como una de las más importantes de los últimos años, con una participación de casi el 59%, siendo considerablemente mayor a elecciones pasadas. Ya con todas las mesas escrutadas, los resultados marcan una victoria fehaciente del oficialismo, el partido Contrato Civil, liderado por el primer ministro Nikol Pashinyan, con casi el 50%. Detrás sigue el bloque Armenia Fuerte del empresario ruso-armenio Sambel Garabedian con el 23% y la Alianza Armenia del expresidente Robert Kocharian con casi el 10%. Tras conocerse estos resultados, los líderes europeos como Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Zelensky, Macron enviaron mensajes de felicitación al primer ministro armenio por
su victoria y reafirmaron también el apoyo del bloque hacia Armenia. Estas elecciones fueron observadas de cerca, tanto dentro como fuera del país, ya que los resultados podrían definir el rumbo político de Armenia, especialmente en torno a la paz con Azerbaiyán, las relaciones con Rusia y el acercamiento con Occidente. Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas, dejando al menos 32 muertos y más de 200 heridos. La mayoría de personas quedaron atrapadas en edificios destruidos e impactados por un tsunami de 1 metro que azotó las costas cercanas. Varios edificios, en su mayoría de poca altura, se derrumbaron y no sufrieron graves daños en la ciudad de General de Santos, una de las más afectadas. También se reportaron daños por tsunami en al menos una aldea costera del sur y olas de menor magnitud en Palaos e incluso en el sur de Japón. En la República Democrática del Congo, las autoridades sanitarias siguen luchando contra la epidemia de ébola. Según el último balance del gobierno, se confirmaron 544 casos, de los cuales 88 han fallecido desde el 15 de mayo. Y el anuncio del nuevo brote en el norte del país africano. El virus se ha propagado rápidamente en la región, donde los conflictos armados en curso complican el trabajo sanitario. Lea Aurel nos amplía. Un virus que se burla de las disputas humanas y que mata aún más rápido que las balas de los fusiles. Esas fueron las palabras de Adja Labib al llegar el domingo a la provincia congoleña de Ituri, epicentro de la epidemia de ébola. La comisaria europea de gestión de crisis abogó que un alto el fuego en el este del país es ahora una emergencia sanitaria ante el avance del virus en estos territorios. Los conflictos que empujan a miles de personas a los campamentos en condiciones sanitarias extremadamente precarias, la violencia de décadas de desplazamientos, la explotación salvaje de los recursos mineros y la deforestación representan una mezcla explosiva, condiciones casi ideales para la aparición de virus incontrolados. Sin embargo, los enfrentamientos entre grupos armados no son los únicos factores que debilitan el sistema sanitario congoleño y favorecen la propagación del ébola. Las autoridades están tratando de luchar contra la transmisión comunitaria activa. Para eso, la mayoría de los eventos se han suspendido y cuando se celebran es bajo estrecha vigilancia, como en el caso de esta boda. Tenemos mucho miedo, por eso nos hemos saltado varias partes de la ceremonia. No ha habido besos y limitamos al máximo el contacto para evitar contagios. Tampoco nos tocamos, cada uno se queda en su rincón. La Organización Mundial de la Salud y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades lanzaron el viernes un plan de $518 millones para combatir el brote en la República Democrática del Congo y en los países vecinos durante los próximos 6 meses. Nos dirigimos a España, donde el Papa León XIV, en su tercer día de visita, se presentó ante el Parlamento español para dar el primer discurso de un líder de la Iglesia Católica en este escenario. León XIV aprovechó para destacar los principales temas que caracterizan el inicio de su papado: su oposición a la guerra, un llamado para un trato digno de los migrantes y la cuestión de abusos sexuales en la Iglesia. Nos cuenta Maxim Pluvine. Muchas gracias. Una ovación de pie de 7 minutos para el Papa León XIV. En el primer discurso de un sumo pontífice ante las Cortes españolas, León XIV se opuso al aumento del gasto militar en Europa, algo exigido por Donald Trump a los aliados de la OTAN. Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. El Papa, cuya gira por España culminará con un encuentro con migrantes en las Islas Canarias, destacó el desafío que la migración representa para el fundamento ético del mundo, siguiendo los pasos del difunto Papa Francisco. Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica. Constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. En su jornada sobre la cuestión de los abusos sexuales que sacuden la Iglesia, León XIV reiteró su apoyo a las víctimas, pero defendió la confidencialidad del secreto de la confesión católica, en debate actualmente en Francia. Ante esta plaga,
La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera. Antes de ser electo líder de la Iglesia Católica, León XIV tuvo una larga carrera eclesiástica en Perú, donde se destacó en sus obras a favor de migrantes venezolanos y en su gestión de casos de abuso en su diócesis como obispo de Chiclayo. Hasta aquí el informativo. Sigue en France 24. Buenos días.